Muy bien, ya hemos visto en qué consiste el análisis sintáctico y para qué nos sirve, ¿vale? Como ya hemos visto esto, vamos a ver ahora cómo tenemos que analizar sintácticamente. En este vídeo vamos a ver cómo analizar el sujeto de una oración y en el próximo y último veremos cómo analizar el predicado y qué componentes están dentro del predicado. Entonces, como os decía, vamos a ver en primer lugar cuáles son los componentes de la oración. Esta imagen de un árbol nos puede ilustrar perfectamente cómo funciona o cómo se ve el análisis sintáctico. Tenemos en el tronco lo que es la oración, ¿vale? Y vemos dos ramas que se bifurcan. Tenemos el predicado y el sujeto. En este caso vamos a ver el sujeto. Ya veis que hay 4 hojas que nos representan el núcleo del sujeto, un CN, un complemento del nombre, un actualizador y una aposición. Vamos a ver estos 4 elementos. Antes de ver esos 4 elementos de los que hablaba, tenemos que ver qué tipos de sujeto nos podemos encontrar en una oración. ¿Vale? Tenemos estos 4 tipos de sujeto. Puede ser explícito u omitido, puede ser agente o puede ser paciente. ¿Qué quiere decir que es explícito? Quiere decir que el sujeto nos lo dan, ya nos dicen quién realiza la acción. ¿Vale? Si recordáis, en el vídeo anterior vimos un ejemplo. Esa señora ha comprado un coche nuevo. Aquí lo que nos dice esta oración es que hay una acción que está teniendo lugar. Hay alguien que está realizando una acción. ¿Vale? Esa persona o ese ser, esa entidad que realiza la acción es el sujeto. La acción en sí sería el verbo, ¿vale? Y el resto de información nos completa esa acción que nos están diciendo, ¿vale? Esa señora ha comprado y completamos esa información. Nos dice que ha comprado un coche nuevo. Podría haber comprado cualquier otra cosa, ¿vale? Un objeto de decoración, ropa, un animal, ¿vale? Entonces, con las oraciones lo que hacemos es transmitir mensajes. El sujeto es siempre quien realiza la acción, ¿vale? Entonces, puede ser explícito u omitido, puede ser agente o paciente. Como os decía, ¿qué quiere decir que es explícito? Que viene dado, que está claro ahí. Esa señora ha comprado un coche. Pues cuando dice esa señora, ya sabemos que ese es el sujeto. Omitido es cuando no decimos cuál es el sujeto. Ha comprado un coche. No sabemos quién. Sabemos que la oración tiene un sujeto, pero está omitido. No nos dicen esa información. Y después puede ser agente o paciente. Si el sujeto es agente, quiere decir que él realiza o ella físicamente esa acción. Mientras que si es paciente, lo que va a hacer es recibir o sufrir esa acción. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de sujeto. Vamos a ver algunos ejemplos de sujetos explícitos, omitidos, paciente y agente. Ya veis que lo que he hecho ha sido poner algunas cruces, ¿vale?, en aquellos casos en los que son incompatibles. Es decir, un sujeto no puede ser a la vez omitido y explícito, del mismo modo que no puede ser a la vez paciente y agente. ¿Vale? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco estos ejemplos. Un sujeto explícito y paciente sería un sujeto que recibe la acción y que viene marcado, que viene dado. Por ejemplo, las obras fueron ejecutadas a la perfección. Sabemos que las obras va a ser el sujeto, ¿vale? Porque concuerda con el verbo en número y en persona, pero no es alguien o algo que realice una acción física, ¿vale? Entonces, únicamente lo que hacen las obras es recibir, son un sujeto paciente, ¿vale? Un sujeto que recibe la acción. ¿Cuál sería un sujeto explícito y agente? Pues los alumnos terminaron el examen. Los alumnos sí que realizan físicamente la acción. Puede ser un examen escrito, puede ser un examen oral, pero sí que son los alumnos quienes hacen esta acción. Entonces, sería un sujeto explícito y agente. En caso de querer omitir estos sujetos, no cambiarían. Serían tanto paciente como agente, pero estarían omitidos. En una conversación, si decimos fueron ejecutadas a la perfección,
sobreentendemos en este caso que las obras fueron ejecutadas a la perfección. Y este es el sujeto. Está omitido, ¿vale? Porque no lo decimos de forma explícita y es paciente, de nuevo, porque es la entidad que recibe la acción. Y si decimos terminaron el examen, aquí vemos de nuevo que los alumnos sería el sujeto y que es omitido, pero agente, ¿vale? Nos ocurre lo mismo. Vamos a ver otros 4 ejemplos para que nos quede del todo claro. Un sujeto paciente y explícito. Los escaparates fueron destrozados. Decimos de forma explícita, marcamos cuál es el sujeto, los escaparates. Mientras que si decimos fueron destrozados en la protesta, sobreentendemos que son los escaparates, pero no lo decimos de forma explícita. Aquí los escaparates son los que reciben la acción, ¿vale? No se destrozan ellos mismos y en un caso estaría omitido y en el otro lo diríamos de forma explícita. Vale, esos serían los sujetos pacientes. Vamos a ver los agentes. La protesta terminó pacíficamente, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo un poco más abstracto, ¿vale? Ya que la protesta por sí misma no hace una acción, pero sí que la gente que forma la protesta es la que hace la acción, ¿vale? Entonces, por esto os digo que es tan importante el análisis sintáctico. En este caso, la protesta sí que podríamos considerarla como agente porque hace la acción de terminar y está puesto de forma explícita, por lo tanto sería un sujeto agente y explícito. Mientras que si lo que hago es omitir la parte de la protesta, de nuevo sé que la protesta es el sujeto, está omitido, ¿vale? Y es agente, ¿vale? Esta es la idea sobre los tipos de sujeto. Entonces hay que recordar que hay estos 4 tipos: explícito, omitido, paciente y agente. Vamos a ver ahora los componentes del sujeto. Ya hemos visto los tipos de sujeto que hay, vamos a ver qué componentes tenemos. Ya os he comentado antes que tenemos el núcleo, el complemento del nombre, un actualizador y una aposición. Vamos a ir viéndolos uno a uno. El núcleo. El núcleo siempre va a ser un sustantivo o un pronombre. Un pronombre quiere decir que sustituye al nombre, que va en lugar del nombre. Entonces hace su misma función. Puede ser singular o plural, puede ser masculino, femenino o neutro. Por ejemplo, Diana, Marco, ellos, nosotros, tú. ¿Vale? Todo esto serían sujetos. A esto le podemos añadir un actualizador, ¿vale? Que os lo explico más adelante. Pero esto es lo más habitual. El núcleo siempre va a ser un sustantivo o un pronombre. Vamos a ver el complemento del nombre. El complemento del nombre, como su propio nombre indica, quiere decir que es una palabra o una serie de palabras que complementan al nombre, que nos dan más información. Siempre los vamos a meter dentro del mismo sintagma, ¿vale? Del sujeto. Son siempre adjetivos, pueden ser singular o plural, masculinos, femeninos o neutros. Y siempre van a concordar con el núcleo del sujeto, tanto en género como en número. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir la chica morena, morena os lo marco en amarillo, sería un complemento del nombre de chica. El coche azul. Azul es un complemento, es un adjetivo que modifica a coche. Y no siempre van después, ¿vale? Podemos decir los ancianos robles. Pues en este caso, ancianos modifica a robles, ¿vale? Ya veis que lo que hago es mostraros distintos tipos de concordancia. Aquí en femenino, la chica morena, el coche azul en masculino, en estos dos casos en singular, o los ancianos robles en masculino y plural. ¿Vale? Lo importante es que veamos esto, que estos apartados siempre van juntos. Los ancianos robles, todo sería el sujeto, robles sería el núcleo, ¿vale? Y los ancianos sería un sintagma adjetivo complemento del nombre, ¿vale? Actualizadores. Los actualizadores son determinantes. Entonces, una vez que analicéis, me podéis decir que realizan la función de actualizador o de determinante,
¿vale? En cualquier caso, ambos son correctos. Siempre depende de quién os haya enseñado a analizar y cómo lo perciba. Van a ser, como os decía antes, singulares, plurales, masculinos, femeninos o neutros. La chica morena, el coche azul, los ancianos robles. ¿Vale? Estos son los actualizadores o determinantes. La morfología sigue siendo muy importante porque aquí voy a ver si esto es un actualizador, si es un pronombre o qué función realiza. ¿Vale? Y por último tenemos la aposición. Es algo menos habitual, pero hay que conocerlo en cualquier caso. La aposición es un sustantivo o un grupo nominal que modifica el núcleo, que nos da información más específica. Por ejemplo, Julio César, emperador de Roma, triunfó en sus conquistas. Entonces, Julio César, emperador de Roma, sería todo el sujeto de la oración, Julio César sería el núcleo y emperador de Roma sería la aposición. ¿Vale? A ver, así os lo indico, sería la aposición. ¿Vale? Esto es lo que tenemos. Simplemente un sintagma nominal o un grupo nominal que nos da información sobre el sujeto, información más específica. Si yo digo Julio César, no sé a qué Julio César me refiero, pero si especifico Julio César, emperador de Roma, ahí hago una aposición, un sintagma nominal que acompaña a otro sintagma nominal para precisar con más detalle cuál es este sustantivo. Vale, ya hemos visto entonces cuáles son los sintagmas que tenemos dentro del sujeto. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Un truco para no equivocarse nunca y poder identificar de forma correcta el sujeto. Sabemos que el sujeto va a concordar siempre, siempre, siempre con el verbo en número y en persona. En número, es decir, si es singular o plural, y en la persona si es primera, segunda o tercera. ¿Vale? Yo puedo decir yo compro y es algo correcto. ¿Por qué? Porque yo es la primera persona del singular y compro también es la primera del singular. Entonces coincide. Lo que no puedo decir es ellos compra. ¿Por qué? Porque ellos sería la tercera persona del plural y compra es la tercera del singular. Entonces, como nosotros ya somos expertos hablantes de español, sabemos cuál es la concordancia, ¿vale? Y somos capaces de distinguir cuál es el sujeto y cuál es el verbo. Pero no siempre es sencillo. Puede haber oraciones impersonales o puede haber oraciones en las que el complemento directo se puede confundir con un sujeto, ¿vale? O al contrario, podemos confundir el sujeto con un complemento directo y eso nos despista. Entonces, vamos a ver cuál es el truco principal para evitar este tipo de errores, ¿vale? Para que siempre, siempre, siempre podamos identificar con éxito el sujeto. ¿Cuál es el truco? Muy sencillo. Cambiamos el verbo a singular o a plural y vamos a comprobar qué es lo que cambia en la oración. Las partes que cambien van a ser el sujeto, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo el médico operó al paciente. Yo, omitido, compré 2 libros en la tienda. O me gustan las fiestas de Nájera. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a cambiar de número los verbos. El médico operó al paciente. Bueno, voy a hacer el cambio. En lugar de operó, voy a decir él operó, es tercera del singular, lo voy a cambiar a la tercera del plural. Ellos operaron. ¿Vale? Si yo digo el médico operaron al paciente, no tiene sentido, es un error. ¿Qué sería lo correcto? Decir, los médicos operaron al paciente. Entonces, sé que los médicos va a ser el sujeto. ¿Vale? Compré 2 libros en la tienda. Ocurre lo mismo. Compré es la primera persona del singular. Yo compré. Voy a cambiarla a la primera del plural. Compramos. ¿Puedo decir yo compramos 2 libros en la tienda? No tiene sentido. Lo correcto sería decir nosotros compramos 2 libros en la tienda. Cambio el verbo y cambia el sujeto. Por ejemplo, aquí tengo esta última. Me gustan las fiestas de Nájera. Aquí es muy habitual cometer el error de hacer la siguiente pregunta al verbo. ¿A quién le gustan las fiestas de Nájera? A mí. ¿Cuál es el sujeto? A mí.
sería un error. ¿Por qué? Porque el sujeto nunca, nunca, nunca comienza por preposición. Por eso es más sencillo hacer esto y más efectivo cambiar el verbo de número para ver si cambia algo. Como gustan es la tercera persona del plural, voy a cambiarlo a la tercera del singular. En lugar de me gustan, voy a decir me gusta. ¿Cambia algo? Evidentemente. Me gusta la fiesta de Nájera, porque si digo me gusta las fiestas de Nájera, es un error. ¿Vale? Entonces, esta es la forma de no equivocarse nunca identificando el sujeto de una oración simple.